que el estoicismo no parte de ninguna religión. O sea, lo único que hace es integrar una mejora en una religión. Estudiamos el fenómeno de los indigentes, ¿no? Y la marginación que representaba. Y una de las cosas que peor llevaban, que se me quedó grabado, es que eran invisibles. No es que sea la culpa de la persona drogadicta, es que tú tampoco has tomado decisiones cuando tocaba. Porque viene fuerte, ir pensando que van a ser unas navidades estoicas. Muy buenos días, bienvenidos un día más al podcast diario de Estoicos. Y estoy aquí con mi gran camarada, hermano y amigo Carlos Oliveira. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, qué alegría oírte, don gran Alberto Bosquet, el estoico tatuado. Enos aquí, enos de Pravia, como siempre les decimos a nuestros seguidores, que les encanta. ¿Cuántos llevamos ya, tío? Yo creo que debemos llevar como 40 podcasts, una cosa así, ¿no? Llevamos unos cuantos ya, sí, la verdad que sí. Estamos ahí creciendo. Y bueno, también tenemos ahora el nuevo canal, porque antes lo estábamos poniendo en mi canal, que era el Estoico Tatuado, y ahora tenemos un canal exclusivo, que se llama tal cual, Diario de Estoicos. Pero Sí. además tenemos canales exclusivos en Spotify y también en las redes sociales. Así que agrégate si quieres saber todas las últimas noticias que tenemos. Efectivamente, yo creo que los tenéis tanto en las redes de Alberto como en las mías, como sobre todo ya en ese canal común que tenemos, que es Diario de Estoicos, la Escuela de Estoicismo, estamos on fire. Oye, pero esta semana ha pasado algo que yo quiero que tú nos cuentes. ¿Qué ha pasado? Estabas presentando tu 11º libro, ¿no? Cuéntame eso. Sí, el libro que hacía 11. Y ha sido maravilloso, ha sido una experiencia muy bonita. ¿Te acuerdas que te conté que cuando estuve en la selva tuve la visión de que metiera mucho énfasis en ese libro? Sí, me acuerdo. Era, Y que era la vía de conseguir a través de los demás y de los niños, y que ese era tu camino y qué tal. Sí, esa era la luz que tú tenías que aportar. y fue algo maravilloso porque fuimos a un colegio, pues un colegio que le llaman el Colegio Milagro, porque es un colegio que son 500 niños en un barrio, bueno, el típico barrio de riesgo de exclusión social, un barrio con problemas económicos, por así decírtelo, ¿no? Ujú, También, pero con unos profesores espectaculares, unos ujú. profesores que hacen un trabajo digno de admirar. Hay 43 profesores y, bueno, me presentaron también al director, y cuando vi al director ya fue como una locura, porque lo vi y el tipo era un tipo, bueno, para que me entiendas, es pianista en un equipo heavy, Era un grupo heavy. en un grupo heavy, o sea, Ajá, muy auténtico. ajá, Nada de corbata, traje, o sea, todo muy informal. ajá, Y muy auténtico, ¿no? Me parecieron muy auténticos. Enseguida pasé allá a dirección, un abrazo, un rollazo muy guapo, ajá. ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la presentación? Pues yo he visto reels tuyos, sobre todo las preguntas que te hacían los niños, ¿eh? Los Sí, tíos razonaban, ¿eh? Los tíos sí, razonaban y te hacían preguntas como muy boom, ahí mm. al meollo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Pues Cuéntanos cómo fue todo el evento. nos acogieron muy bien, fui con Marta y bueno, la idea era que yo he escrito un libro que tiene que ver con valores y principios estoicos, pero también tiene una mezcla de diferentes culturas, ¿no? Indígenas, etcétera. Entonces, em, fue muy bonito porque ellos tienen algo, o sea, me quedé realmente impresionado, Ujú. ¿no? Porque ellos tienen algo que le llaman como el círculo literario o algo así, ¿no? Entonces, Sí. nos pusimos nada más entrar, nos pusimos en círculo, bueno, nada más entrar, pues abrazos, Ujú. ¿no? Era como una estrella de Hollywood. Entonces, sí, nos sentamos allí y todos como muy en silencio. Imagínate todo esto, niños de 11 años Ujú. Y y de una diversidad respetuosos, sí, súper pero respetuosos, ¿no? muy respetuosos. Ujú. Una diversidad cultural que de 25 niños no había ni uno español. Qué O sea, fuerte. imagínate qué diversidad cultural, ¿no? Ujú. Y muy respetuosos, con una presencia muy, muy atenta, todos en círculo, callados. Y entonces nos pusimos a leer, cómo no, nuestro gran libro, Hombre, Diario de Estoicos. bien. Empezasteis con Diario de Estoicos. Ajá. Ajá. Entonces, todo parte de que ellos empezaron a conocernos por nuestro gran amigo y compañero Sito, Ujú.
que les lee frases de este tipo. Entonces, él les lee frases de este tipo y luego tienen esas conversaciones literarias reflexionando sobre esto, ¿no? Ujú, Entonces yo les leí una de ellas y fue impresionante, hermano, pero impresionante de verdad, ¿eh? ujú. Porque se la leímos y la cita hablaba sobre la luz que habita en cada uno dentro de nosotros. Ujú. Entonces tú imagínate, con esas edades, las preguntas eran, bueno, ¿sabéis lo que es la luz que habita en nosotros? Sí, ¿no? Mano levantada, claro, la luz que habita en nosotros es nuestra propia semilla. Ujú, Ostras. ujú. ¿Y quién hace que crezca esa luz? Nosotros mismos, con nuestras decisiones. Ya, como no, en Guau. serio, estoy escuchando esto. Ajá. No, yo, por ejemplo, decía uno, oye, pues claro, yo, por ejemplo, en la propia cita hablaba de la oscuridad. Ujú. Entonces le preguntamos, ¿qué es la oscuridad? Levantaban la mano, pues los desafíos, los problemas de la vida, cuando... Yo me quedaba alucinado, ¿no? Qué Y madurez. ahí comprendí, sobre todo, el gran trabajo que están haciendo los profesores, Sito y todos los profesores, de darles este pensamiento, ¿no? Ujú, ujú. Ujú, Guau. Y entonces leíste la cita del día, entiendo, y luego pasaste ujú. con, a tu libro nuevo y a leerles un cuento, ¿cómo fue la historia? Luego, también tuvimos con otras clases otra serie de preguntas. Me preguntaron ya como escritor un montón O de sea, estuviste preguntas, en ¿no? varias clases. Ajá. Qué bueno, tío. Ujú, Y luego como escritor, cómo me han hecho escritor, por qué, bueno, dudas y tal, levantaron la mano. ¿Cuántos de vosotros queréis ser escritores o escribir un libro? Y todos levantaron la mano, ¿no? Y era como, wow. Y a partir de ahí luego ya fue algo tremendo para mí, maravilloso, porque cuando volvimos después de comer nos habían hecho como una especie de presentación, ajá. ¿no? Y la presentación era algo que te echabas a llorar. Entonces me hicieron una presentación a mí, otra a Marta y otra a ti, que fue el audio Sí, que te mandé. sí que me lo mandaste. Sí, muy Ajá. bonito, la verdad. Eh, Y la presentación, pues, hubo un momento en la presentación que sentí como el logos, ¿no? ujú. El universo me hablaba a través de ellos, ¿Y qué te dijeron, tío? literal. O sea, cosas como, en un abrazo que te vamos a dar hoy, te vamos a dar todo el amor que no te dieron tus padres. Era como, Wow. wow, wow. Y te lo dieron físicamente, ¿no? Claro, claro, a mí Marta se puso ahí, le entró así un poco de lloro y enseguida todos se le abalanzaron a abrazarla. Era como, ¿esto, Ajá, esto es verdad? ajá. Entonces me estuvieron hablando todo lo que yo, en la persona que me he convertido hoy, estuvieron diciéndomelo, entonces yo los veía y decía, gracias por expresármelo, porque a veces uno no se da cuenta, Claro. ¿no? Y era, guau. Y lo más bonito de todo para mí, o lo que más me impactó, fue la profundidad que tenían, Ajá, era una profundidad muy grande, y luego que nos hicieron una entrevista, y en la entrevista, pues las preguntas, como tú bien dices, pues eran sin filtro, pero sin filtro no desde el juicio, ¿no? Porque ajá, ahora es como los niños, sino ajá. desde un amor, ¿no? Les preguntaban cosas como, por ejemplo, cuando entraste en la cárcel, ¿hiciste amigos o te sentiste oscuro? Sí, ¿No? Y dices, sí, esa ostras. la he oído, sí. Sí, sí. Además, Sí, tú sí. fuiste muy claro en eso de yo no hice amigos, como mucho lo contrario, Ajá. me acuerdo que lo dijiste, y es un sitio muy oscuro. Es un sitio muy Ajá. oscuro, lo cual para ellos también yo creo que es bueno que entiendan que cuidado con la cárcel, ¿vale? Claro, Y que no es plato de buen gusto estar allí, ¿no? No, claramente. claro. Tú de la cárcel siempre me has contado que de las cosas es que es el entorno, es irrespirable. O sea, el ambiente es Mm, muy pesado, muy deprimente, muy triste, muy, independientemente de las condiciones físicas, que evidentemente podemos hablar mejor. También mencionabas que se come fatal, se come mm. fatal y tal. Y, Bueno, luego, la seguridad física, ¿no? Pero, no sé, es y luego también hay una parte, aparte de todo esto que hablamos, hay una parte también de cómo te hace sentir estar ahí, ¿no? Es Ujú, como que de repente te conviertes en... Te han separado de la sociedad, ¿no? ujú. Ya no tienes voz ni voto, ni puedes decir cuándo comes o cuándo bebes, cuándo duermes o cuándo despiertas, cuándo piensas o no piensas en una cosa. O sea, estás literalmente a merced de las órdenes, ¿no? Y es un poco complejo. ¿Tú tienes recuerdos de vez en cuando, algún sueño, alguna movida o nada? Eso ya lo tienes. Es muy raro que te acuerdes de ¿Perdón? la cárcel. ¿Tú te acuerdas de la cárcel de vez en cuando y tal? ¿Y tienes sueños o alguna pesadilla o alguna historia? Ya no. Mm, no ahora, pero los he tenido durante un tiempo, los he tenido, sí. 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 He tenido esa sensación de...
de malestar. Ujú, ujú. Bueno, Ajá. ¿qué más cosas te pasaron allí? Bueno, pues entonces la entrevista fue maravillosa, nos hicieron una entrevista ahí espectacular, muy emotiva, muy chula, nos entregaron cartas, nos entregaron todo, de todo, y comprendí, bueno, como tú decías, yo escribí el libro, que yo estaba escribiéndolo desde el sentimiento y la inspiración, pero tampoco sabía realmente, el libro está escrito para el hijo que aún no está, Ujú, ¿no? Entonces, ¿cómo le hablaría o qué creo yo que le podría enseñar? Pero no sabía realmente a qué edad iba, si a los 14, 15, 18, y lo entendía, cuando llegué allí lo entendí. Es a partir de los 11 años este libro. ujú, Y dije: "Vale, es así". Y ahora he vuelto, desde que volví, a repasarlo todo y a pensar ya en todos los niños que había allí, ujú. en cómo les hablaba, cómo los tenía. Y ahora mi inspiración es terminarlo, escribirlo, terminarlo y antes de que terminen el curso, llevárselo allí Ah, lo y quieres llevar y regalárselo. todo, qué bueno. Vi Ajá, vi la portada que estás trabajando, es ajá. como de cómic, o sea, a mí me Claro, me claro, gustaba porque era como muy para niños, sí, estoicos ahí y tal, era como un rollo casi de claro. Superman, era una cosa así Sí, que volaba. porque me di cuenta que también me di cuenta de otra cosa que muy importante, es que el estoicismo, ellos me preguntaban todo sobre estoicismo, Ujú, porque Sito les tiene allí, es aquellos como un templo ujú. de frases como las que tenemos en nuestro libro, Sí, sí. de todo tipo, pero de hecho hay un par de frases mías por ahí con mi nombre, ¿no? Ajá. Y de todo, y es un templo de puros niños estoicos. Ujú, Entonces, sus preguntas eran: "¿Cómo te sientes ser un estoico? ¿Cómo fue para ti el estoicismo?". Entonces dije: "Vale, va por aquí". O sea, ujú, el estoicismo va por aquí. Entonces, también comprendí que había tantas religiones allí, que el estoicismo no parte de ninguna religión. ujú, O sea, lo único que hace es integrar una mejora en una religión. Entonces, había niños hindús, niños de todo tipo, que con el estoicismo pueden mejorarse. Entonces dije: "Vale, la portada tiene que ser de un cómic para que les llame ujú, la atención, ujú, y tiene que haber algo estoico para que comprendan también, para que lo sientan, ¿no? Para que lo lleven en su vida". ujú, ujú. ¿De dónde eran la mayoría? ¿O era tan variado que dices? ¿O eran la mayoría Mm, eran de Marruecos, eran de no, no, India, de sí? extremadamente variado, muy variado. De hecho, había un niño allí, hay una anécdota que había un niño allí que se quedaron todos muy paradísimos. Dice, recuerdo que me dijo: "Sí, ostras, menudo as de la manga has sacado". Había un niño allí que era de la cultura Sikh, Ujú. que son Sí, los que tienen indios. los Mm, pañuelos, ¿no? Y era un niño, pues, que iba bastante retrasado en el colegio por una serie de circunstancias. ujú, Y entonces el niño se le veía como casi que no podía hablar, ujú, nada atento, o ujú, sea, necesitaba una atención especial. ujú, Y entonces, lo percibí ujú, y le vi un cara, que es una pulsera que llevan los Sikh. ujú, Yo estaba en el templo de Amritsar, ujú, en la cultura Sikh, y he leído mucho de los Sikh. ujú, Entonces, hubo un momento que dije: "Oye, perdona, ¿esa pulsera que tienes es un cara?". Y él no se queda así como: "Sí", digo: "¿Sabes qué significa el cara? Yo he estado en tu templo". Y él se queda así, digo: "Significa que es la protección que debes tener a ti y hacia los demás, hacia un tercero. Y eso es como el bullying. Tú debes protegerte a ti y te debéis proteger a los demás, a todos vosotros. La palabra bullying es la palabra más fea que podéis ver por el mundo", ¿no? Entonces, dio pie y el chico, pues, como que se sintió. como Entonces ya no protagonista, hacía, claro. claro, no hacía más que preguntarme: "¿Y dónde te la compraste? ¿Y cómo te la compraste?", ¿no? Para que veas la diversidad cultural que había, ¿no? Qué barbaridad. Y me llamaba la atención que decías ni uno español, Ni uno, en esa clase no había ni uno. ni uno nacido en España. Bueno, igual no nació en Mm. España, vete tú a saber, pero vamos, Sí, pero sí, sí, nos entendemos, vamos, que de aspecto dijeras, este sí. chico es de España. Curioso, macho, curioso. Muy bien. ¿En qué barrio está esto? ¿Esto está en Barcelona, en Tarragona? ¿Dónde está? Esto está en Hospitalet, En Hospitalet. en Hospitalet. Muy bien. Y ahí se respiraba, yo lo que respiré ahí es entre los profesores y todo, porque muy humildes. Ujú, De hecho, hubieron 2 o 3 que vinieron a la clase donde estuvimos, dando la charla sobre el libro. Habían 2 o 3 allí callados que vinieron ujú, a observar y a mirar y a aprender. ujú. ¿Me explico? Nada de, bueno, a este tipo a que viene aquí. No, Sí. no, no. Con toda esa humildad. Y noté una sensación de verdadera ayuda hacia los niños.
O sea, realmente es gente muy vocacional. O sea, Sito y toda Sí, la gente que está allí, enhorabuena sí, por el trabajo que hacéis, sí, porque la verdad es, o sea, no creo ni siquiera que les paguen una barbaridad. O sea, realmente es un tema de que quieren hacerlo y que sí, quieren ayudar a los chavales y es espectacular, ¿vale? Y el barrio, que era un barrio como el barrio que podías haber estado tú. sí. Un barrio de que a las 9 de la noche no estés por allí. Ya, vale, vale. Ajá. Bueno, pues nada, bonita historia que reafirma un poco el camino en el que estás yendo pero claro, tú viéndolo en perspectiva dices, o sea, si a mí hace 20 años o 15 años te cuentan eso, o sea, no te No, ¿qué dices? Pero mira, Carlos, hermano, yo no he estado ni en el instituto. Yo no, para mí el instituto, yo en quinto, Ujú, cuando era EGB, quinto suspendí, ujú, porque ya mis padres ya no estaban. ujú, Entonces yo ya no iba al colegio, ujú, me fugaba siempre por ahí a hacer sí, cosas. Entonces yo para mí el instituto era como una película. ujú, En mi barrio la universidad era como de las películas sí, y el instituto ni que cuento. Entonces para mí el instituto fue siempre como una quimera a la que, uy, me hubiera gustado entrar para ver qué hay. ¿Será como las películas? Taquillas, ¿no? ujú, Entonces, pensar así, pensar ahora que estaba allí hablando para unos chavales que el año que viene van al instituto era como, ¿en serio? ujú. ¿Sabes? Era Oye, por como, cierto, esto nunca no. lo hemos hablado. ¿No te ha dado por, ya sabes que yo sigo estudiando, ¿no te ha dado por volver a estudiar? ¿A estudiar del tipo de colegio? ¿Dónde lo dejaste? Eh, Seguir. sí, sinceramente no me llama nada la atención Ajá. la forma en la que está hecho la educación. El cole. Entonces, Ajá. mi propia educación es la lectura, ¿no? Leer libros Ujú, que sí que me apasionan. ujú. Vale, 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 vale. Curioso. Muy bien. Bueno, pues nada, bonito, bonito preámbulo, pero efectivamente, macho, quien te ha visto y quien te ve, ¿no? Tú por la noche estarías ahí tumbado diciendo, madre mía, pero esto me ha pasado a mí, ¿no? O sea, Sentía una terrible, terrible. Yo cuando entré al colegio me entró un nudo del estómago. ujú, No entendí por qué. Yo me sentía tranquilo, fácil, todo está bien. Pero tenía un nudo del estómago, me dolía. ujú, Mi cuerpo me estaba avisando. Entonces, ahí comprendí que, bueno, ya lo había comprendido hacía varios días, que este libro es el que más me ha costado escribir, ujú, porque es una tremenda responsabilidad a quien se lo escribo. ujú, Entonces, he tenido dudas de sacarlo, sin embargo, los otros no. ujú. Pero este era como, uff, uff, Bueno, es que estás hablando al niño que tú fuiste, ¿vale? Al sí, niño que lo pasó mal, al niño que estuvo abandonado. Claro, entonces es un libro claro, como claro. muy... O sea, y entiendo que es el libro, has escrito el libro que a ti te hubiera gustado que alguien te leyera, ¿no? O sea, Eso te es, hubiera tal cual, encantado que un estoico tatuado como tú hubiera ido al cole cuando tú estabas ahí, ¿no? Igual tal cual, te hubiera vacunado de meterte en líos, ¿no? O al menos te hubiera dado totalmente. un cuidado, ¿vale? O sea, te hubiera hecho reflexionar. Si simplemente me hubieran hecho reflexionar, me hubieran hecho lo que yo he escrito en este libro, que me hubieran explicado lo que son los valores, lo que es el respeto de verdad, ¿no? Ajá, Lo que es la admiración hacia otro niño, el respeto hacia las chicas, ajá. valores, principios, integridad, honestidad. Si me hubieran explicado todo eso, la cosa hubiera cambiado muchísimo. Mm. Y de hecho les hablaste incluso el cuento que les llevabas, iba relacionado sobre que no se consumieran drogas y que las drogas te Ajá, pueden hacer mucho ajá, daño y que te quitan la libertad, que realmente ajá, es lo contrario y tal. No, no, a mí me parece, yo tuve el honor de que me lo pasaras antes para que te diera mi opinión, me pareció que estaba totalmente ajá, adecuado, vamos, o sea, ajá. y seguro les Mira, hace reflexionar. es- este cuento que te pasé, gira en torno todo gira en torno a la leyenda del Nahual. Ujú, Es una historia que me inventé y que luego la estuvimos ahí hablando y les expliqué a qué se refería. Y entonces fue muy bonito esto que te voy a contar, porque el Nahual trata de un niño que, ¿no? Levanto la mano, que es un niño que cuando nace, bueno, pues es un niño lobo. ujú, Y entonces él aúlla como un lobo, entonces toda la tribu le dice que calle para que la leyenda no se cumpla. ujú, Es como quitarle la voz a un niño. ujú, Entonces el niño se tira toda la vida como pastor de ovejas ujú, y tiene una oveja negra y todo el mundo se ríe de él porque es la oveja negra y de ahí le llaman o black ujú, o de oveja black de negro. Entonces se siente apartado. ¿Qué pasa? Que cuando yo les explico a los niños, ¿sabéis lo que es el concepto oveja negra? Allí, ujú, para mí era un sueño explicárselo. ujú, Entonces ellos, no sé, y entonces yo les dije, mirar, yo fui una oveja negra. ujú.
Pues, y seguramente vosotros os sintáis así, o porque soy de otra religión, o porque tengo otro color de piel, Ujú, o porque y de repente alguien levantó la mano y dijo, o porque vivo en una habitación. Uf, ¿no? Entonces, ya el otro levantó la mano y dijo, porque mi color de piel es morenita, ujú, por ejemplo. ujú, Otro levantó la mano, porque soy enanito, por ejemplo. ujú, Entonces, cualquiera de nosotros podemos ser un Oblak, una persona que se siente diferente, separada, ¿no? ujú, Entonces, la historia de Oblak, lo que trata el cuento al final es que el Oblak llega un día a la manada de lobos y un lobo le coge, ¿no? Y le dice, vente al bosque. Dice, deja de pensar como una oveja y conviértete en un lobo. Entonces le lleva al río, le dice, mírate en el río. Y al verse se ve que es un lobo y dice, ostras. Y entonces yo le digo a los niños en ese momento, le digo, ¿sabéis qué es eso? No, digo, eso es tanto Sito ujú. como vuestros padres, como yo, como cualquiera somos lobos, como los profesores que hay aquí ahora mirando, que os van a convertir en lobos. Pero para eso tenéis que dejar de pensar de que como soy una oveja negra me quedo así, Ujú, porque no es así. ujú. Y entonces ellos eran como, lo entendemos. Ya. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Bueno, le Bueno, de damos. todo esto, Dime, dime. terminando, saqué un colmillo de lobo que tenía colgando de uno de los viajes y le dije, para conseguir este colmillo de lobo tenéis que convertiros en lobo. Tienes un Guapo. colmillo de lobo, literal. De lobo marino, De lobo marino. de lobo marino, de una morsa pequeña. Sí, sí. Tienes de todo, macho. Tienes un colmillo de morsa. ¿Y dónde te Sí, sí. compraste tú un colmillo de morsa? Un colmillo se les cae, son como los dientes de leche de los lobos marinos y Sí. los chamanes lo tratan y lo tienen como un amuleto de protección. ¿Y este lo compraste dónde? Sí, lo compré en un artesano en un pueblo de, creo que fue en Cuenca o en algún lugar Pero así. en este último viaje. Sí. Ajá. Ajá. Qué crack. Yo tengo una piedra que me regalaste que la tengo en mi mochila. Sí, ¿Te acuerdas? claro, Que la tengo ahí. las piedras están vivas, tío. Tienen poder, tienen energía viva. Qué fuerte. Bueno, le damos a Diario de Estoicos, ¿te parece? Claro, claro. El libro ya sabéis todos, para los que no conozcáis el libro y que vengáis Tachán. nuevos a este canal, es el libro Diario de Estoicos, de Carlos Olivera y Alberto Bosquet. 365 reflexiones para una mente fuerte, un espíritu libre y un corazón lleno de amor. Estudiado en colegios de España, estudiados en colegios de México y ahora estudiados Y en de nuestra escuela de Argentina. estoicismo de Exactamente. Argentina. También. Vale, pues entonces aquí tenéis siempre cada día tiene una cita, las impares están escritas por mí, las pares están escritas por Alberto. ¿Hoy qué día es? Hoy, si no me equivoco, es día 15. 15 de diciembre estamos grabando esto. Pues venga, vamos a ver qué tenemos hoy. Esa es mía entonces. La leo yo, a ver de qué va. 15 de diciembre. Caja de herramientas. Francis Bacon. El conocimiento es poder. Bacon entendía que el conocimiento no solo es una herramienta para comprender el mundo, sino también una fuerza para transformarlo. Cuanto más aprendemos, más capaces somos de tomar decisiones que impactan positivamente en nuestras vidas y las de quien nos rodea. El de aprendizaje no es solo leer las cosas, implica esfuerzo de reflexión. Cuanto más aprendes, más sabio eres y más te das cuenta de lo mucho que te queda por aprender. Conocimiento y humildad suelen ir de la mano. En el estoicismo el conocimiento se asocia con la sabiduría, una de las virtudes cardinales. Aprender no es solo acumular información, sino aplicar con juicio y rectitud para mejorar nuestra existencia. Reflexiona. ¿Qué conocimiento estás buscando y cómo lo estás aplicando? ¿Estás utilizando lo que sabes para crecer y contribuir al mundo? Recuerda, la sabiduría adquirida se convierte en poder cuando lo usamos para bien. Mm, Ok. qué bueno. ¿Qué te inspira? Me inspira mucho que nosotros hablamos mucho de esto. O Mm, sea, nosotros siempre, sobre todo en la escuela y lo que compartimos es que está muy bien que puedas aprender muchas cosas, pero si no lo aplicas no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún sentido, ¿no? Sería como, yo lo digo muchas veces, como si tú te lees una enciclopedia de cocina, ¿no? pero si no te pones a cocinar no te va a servir de nada. O sea, Ujú, más vale que leer y aplicar, leer y aplicar. Esa sería la sabiduría. ujú. Y a mí, la parte primera de la gente, es que me han pasado muchas cosas. Bueno, pero si no paras y reflexionas sobre ellas, no Ujú. adquieres esa sabiduría.
¿no? O sea, la cantidad de gente que comete el mismo error 100 veces y digo: "Oye, Sí. para, tío, analiza qué está pasando", ¿vale? O sea, que no Ajá. quiere decir que luego no vayas a volverlo 115 veces, pero con un nivel de reflexión superior. Entonces, esa parte de sabiduría tiene que ver con reflexión, que claramente es de los 4 ejes cardinales del estoicismo. Si recordáis, tenemos sabiduría, tenemos coraje, tenemos, a ver cuáles son. Tenemos sabiduría, coraje, Templanza, templanza coraje. y nos falta uno. Mm, Sabiduría, coraje, templanza y justicia. y efectivamente, y justicia. Qué fuerte, macho, que me paso ya dando charlas de esto y se me olvida. Vale, entonces, eh, Normal. sabiduría es como la piedra angular un poco, ¿no? O sea, es decir, porque dentro de esa sabiduría es la que tú, cuando te pasan cosas y pasas a la acción, que es lo que tú dices, es cuando aparece tu coraje, es cuando no sobrereaccionas con la templanza y es cuando buscas, como decía aquí, la justicia y rectitud para mejorar nuestra existencia. O sea, al final todas nuestras acciones tienen que estar enfocadas a eso, ¿vale? A cómo me convierto en mejor persona y cómo hago que la colmena sea mejor. Y ya no solo lo tuyo, ¿no? Lo que tú comentabas el otro día, por ejemplo, de qué puedo hacer por ti, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Desde la señora que está bajando la lavadora de la furgoneta al chico que viene a no sé qué, a, no sé, cosas cotidianas. Siempre hablamos de estoicismo práctico aquí y ahora. No hace falta irse a Grecia, al Olimpo de los dioses, irte allí, pues no tiene ningún sentido. O sea, bueno, te puedes ir, ¿no? O sea, y a mí me encanta ir al Partenón y toda la historia, pero que no se trata de elevarte, al revés. Se trata de aterrizarte, ¿vale? Se trata de tocar suelo, de tocar realidad. Desde ahí es donde tienes que actuar. Desde ahí, en esos pequeños detallitos, ¿no? En Perfecto. lo cotidiano, ¿verdad? En lo cotidiano. O sea, no tienes yo creo que es tan fácil como poner atención. Y si pones atención, te vas a dar cuenta que lo puedes aplicar a cualquier momento. Hacer lo correcto. Mira, yo el otro día, por ejemplo, me di cuenta, supermercado, ¿no? Lo típico, vas haciendo la compra, voy ahí con mi mujer y ella coge a lo mejor una cosa y dice, ah, no, esto al final no, lo vamos a... y lo deja por ahí. Ah, Y yo digo, no, 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 ese no. detalle. Claro. Y entonces yo cojo, bueno, es más incómodo tener que volver a llevarlo donde estaba. Pero oye, eso estaba colocado, eso estaba ordenado. Y ya no te cuento si encima es una cosa que era de nevera y lo dejas fuera de la nevera, que el producto se echa a perder o cualquier cosa. La cantidad de gente que va dejando las cosas por ahí. No, pues oye, no, mira, esto estaba ahí, pues vas y lo colocas, ¿no? Son pequeñas chorradas, pero primero te hacen sentir bien porque estás haciendo lo correcto. Y sin que nadie te vea, sin que nadie te juzgue, sino un poco tú porque, oye, pues porque no se puede hacer esto, ¿no? O el otro día, aquí en mi casa hay muchos niños que vienen a llamar a mis hijas y no sé qué, pues el otro día, pum, un chicle tirado en la puerta, dije, pues me agacho y cojo el puñetero chicle chupado para que no lo pise nadie y lo tiro en no sé qué. Bueno, pues porque, y no me ve nadie, pero lo hago porque no se puede, no se debe dejar el chicle ahí que lo pise un pobre hombre. Si yo paso, pues lo veo, lo recojo, se acabó, me lavo las manos y tal, ¿no? Esa cotidianidad en cosas tan, tan, tan nimias y tan simples como esa, ¿no? El estar pendiente de hacer un mundo mejor, de hacer un mundo mejor y es la suma de pequeñitas cosas. Y tú eso lo decías el otro día en una charla que decías, la gente cree que lo importante son 2 o 3 decisiones en tu vida, dice, y tú decías, al contrario, es la concatenación de un montón de pequeñas decisiones. Tal cual. Con los niños estos, la decisión de no me voy a fumar ese porro, la decisión de no voy a probar esa droga, la decisión de no, voy a seguir estudiando aunque el entorno en el que viva no tal, pues hoy me pongo una horita. La decisión de, venga, voy a leerme 2 frases de diario estoicos. Son esas pequeñas decisiones las que te acaban cambiando la vida, ¿no? Tu Ujú. decisión diaria de ir a entrenar, aunque no te apetezca. De hecho, hace poco Mm. ponías un post que decías, esta es la cara o esto no sé qué de un tío que quiere entrenar y no le apetece lo más mínimo. Y ahí estabas, ¿sabes? Porque, Tal cual. claro, que no te apetece, o sea, dirías que no te apetece, lógicamente, ¿no? De hecho, muchos días no te apetece, ¿no? Ir a entrenar. No, a mí, últimamente, yo estoy en una etapa de mi vida últimamente que no me apetece nunca, Ya. Y sin pero embargo, se ha creado el hábito, es mi identidad trata de entrenar, entonces no me siento yo si no lo hago, pero por apetecer, o sea, yo ahora de aquí un rato cuando terminemos aquí, voy a entrenar aquí con kettlebells, hace un sí, frío que pela, o sea, sí. me gustaría ver a más de uno, ¿eh?
un frío que pela con kettles abajo de mi casa, Sí, entre las escaleras y el sí, arenero del gato. sí, sí. Ahí ¿Ahí voy es a donde has entrenar. puesto la sauna o no? Ajá, ajá. ¿Qué tal, la usas o Entre no? la sauna es una pasada, es una locura. ¿Sí? Sí, ¿La muy usas? buena. Sí, entre Sí. la sauna y el congelador, ahí voy a entrenar, porque luego me voy a hacer lucha. Y Ya. entonces empalmo uno con otro. Y a esto que dices, me ha gustado mucho lo que me has dicho, porque me creía que me pasaba solo a mí. Y ahora que me lo has dicho, he dicho, ostras. Ejemplo, yo voy por ahí por el supermercado y ahora lo voy a dejar en otro lugar y digo, cachis. Es como que digo, ¿te has dado cuenta? Y Ujú. tengo que dar la vuelta hasta el otro lugar y dejarlo en su sitio, porque me he acordado del señor que estaba colocándolo todo en su sitio. Y si no lo dejas en su sitio, eres no Desgraciado. lo haces lo justo, un desgraciado, no haces lo justo. Pero me pasa cuando voy masticando chicle, voy a tirarlo por la ventana, digo, joder, ya me he dado cuenta. Sí. Entonces, ¿qué hago? Me lo aguanto hasta el último momento que sé dónde hay una basurera. Y Claro. me pasa también cuando de repente me doy cuenta que no le he preguntado a mi suegra, no le he dado la atención que se merece. O le he dicho: Ujú, "Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?". Pero quiero ir a charlar un ratito más con ella o con su hermana, ujú, que su hermana Nati, o quiero ujú, parar un poco más y me guardo el móvil y paro un poco más de atención y noto más presencia con ellas. ujú. Todo, las pequeñitas cosas, tío. Esas cositas que al final haces que esté mucho más en armonía con el mundo, mucho más empático con todo, Sí, y empiezas a percibir un montón de exacto. matices que antes no percibías. Percibes a la señora que se Percibes a está la agobiando señora. para coger un bote de mayonesa porque no sabe cuál coger, percibes al otro que no sé qué, ¿Mm? percibes a la señora que le cuesta con las bolsas de la compra, empiezas a percibir cosas, ¿vale? Empiezas a percibir cosas. En este país, por ejemplo, que hay mucha gente de mano de obra, pues que se les paga poco y que incluso hay veces que no se les trata del todo bien, gente de Bien, India, de Pakistán y tal. Bueno, a tratar de ser agradable, tal de que yo a ser veces me agradable. equivoco, Y pero ahora me tratar de ser agradable con ellos, tener una palabra un poquito más de tal. Yo, por ejemplo, cuando paso por las mañanas, yo aquí todavía sigue habiendo, porque claro, las casas claro. siguen al centro, muchísima O gente trabajando, muchísimos obreros. Yo saludo y digo buenos dos días a todos. Me contestan la mitad, pero me da Me lo igual, creo, claro que sí. me da igual, porque además yo creo Eres que tú no, eres tú el claro, que se ve. y además es que yo creo que no están acostumbrados a que la gente les. Claro, Entonces yo les claro. digo buenos días, tal, no sé qué, bueno, en inglés, y, y algunos de repente te sonríen como, qué majo. Algunos de Ajá, hecho se llevan la mano al pecho, como, ajá. como señal de Res agradecimiento y de tal, o Ajá. sea, bueno, normal, ¿sabes? Pero porque hay veces, o sea, yo recuerdo el año pasado, o hace 2 años, en psicología estudiamos el fenómeno de los indigentes, ¿no? Y la Ajá, marginación que representaba. Y una de las cosas que peor llevaban, que se me quedó grabado, es que eran invisibles. ajá. Es que la gente pasa delante de un pobre en la calle y ni le mira, ni Mm, le dice buenos días, o sea, es transparente. Y para ellos era mm. como, o sea, eran entrevistas a indigentes y destacó mucho ese punto que a mí se Pues me quedó grabado. El somos transparentes, no existimos y claro, pierdes toda tu identidad. Entonces, en cuanto alguien te saluda, vuelves a ser humano, ¿vale? Una cosa tan claro. sencilla como esa, tan sencilla como esa, ¿no? Entonces, Y y y no hace falta, o sea, lo que hablamos, lo que te rodea es tu prueba, mm, es tu campo de entrenamiento. O sea, no tienes que ir al Tíbet a hacer nada especial. no. Por ejemplo, cuando fui al colegio, o sea, intento tomar la presencia y yo esto lo cuento desde el aprendizaje, no desde yo hago, no, desde lo que estoy aprendiendo cada día, porque es un Ajá, entrenamiento. Y de repente veo al hombre que está detrás del mostrador, que es el conserje, y que pasamos de hola, buenos días, buenos días. Y yo noto como mira, como diciendo, ay, están aquí los chicos que han venido a hacer esto. Y paro, voy, le doy la mano, le miro y tengo una presencia total durante unos segundos con él. ajá, Y entonces hago la pregunta mágica. ¿Cuál es tu nombre? ajá, ¿Cómo te llamas? ujú. Tal, yo soy Alberto. Porque parece que y el nombre de uno, cuando suena en la voz de otro, es súper bonito. Te da Y esto me identidad. pasa también, Ujú, sí, te da identidad. Y honras al nombre de esa persona. Me pasa ahora, y si pensáis alguno de los que estáis escuchando esto, ¿y cómo lo puedo hacer esto? Mirar, tan sencillo como yo voy al gimnasio donde estoy apuntado, voy y hay una mujer que es la que limpia. Está todo el día todo el día limpiando.
pues ya se me está ocurriendo, ¿cómo puedo hacer? Sí, yo le doy los buenos días, ¿qué tal? Le sonrío. Pues le voy a llevar un libro. Le voy a Ujú, dar un libro, porque será la última persona que se lo tendría que dar, ¿no? Pues no, esa persona es a la que se lo voy a llevar, un libro. Pues tú lo mismo, si estás pensando en el camarero que tienes abajo todos los días, que te sirve el café, pues pregúntale cómo está, o pregúntale su nombre, o cómo, o no sé, interésate por la persona, ¿no? ujú. Parece una muy buena reflexión. O sea, de hecho, lo pondría como ejercicio a los que nos están escuchando hoy, ¿no? Interésate hoy por Eso. una o dos personas. Interésate al día por una persona que realmente no, hasta este momento no te has interesado, ¿vale? Ajá. Y verás cómo, pum, se empieza a abrir, ¿no? Te empiezas a abrir. Y cuando te empiezas a abrir y empiezas a conectar, es que de nuevo, y esa es la paradoja, el que sale ganando eres tú. O sea, que Sí. es que encima es por tu bien. O sea, que es que Sí, 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 sí. claramente es así, ¿no? Y Y muchas veces estamos muy mira, cerrados a nosotros. para mí una de las técnicas más profundas que tengo en las mentorías, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Tener una presencia total y una escucha tan atenta y tan compasiva que que se abre la gente. Ah, Pregunto de verdad, ajá, eh, cuéntame, ¿no? ajá. Sin juicio y sin entonces, esto es muy profundo, esto lo puedes hacer con todas las personas necesitamos hablar con alguien y Sí. compartir un poco nuestras miserias, que dices tú. Mm. Y hasta aquí termina este capítulo y dirás, pero si queda lo más importante y lo más chulo. Pues bueno, todos los capítulos los generamos en Diario de Estoicos para que los puedas ver. Entra en Diario de Estoicos, que es nuestra comunidad, y podrás ver los capítulos hasta el final.